Y entonces eso, como le digo, tiene que empezar a coger nuestra mente. Hoy vamos a hablar de quién está encargado de hacer discípulos. Y vamos a mirarlo a la luz de la palabra. Pero antes de ir allá, yo siempre trato de ilustrar lo que voy a hablar. Porque el Señor Jesucristo, cada vez que intentó hablar de la palabra, ¿qué utilizó Él, Ángela? Historias o parábolas. ¿Qué más utilizó Él? Ilustraciones. ¿Sí ve? ¿Por qué se nos hace tan difícil a nosotros entender la palabra? Porque a veces nos cuesta entender las ilustraciones. Y a veces nos hemos quedado con las ilustraciones que quieren decir ¿qué? La verdad. Entonces, por ejemplo, hoy voy a hablar, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez practicaron una carrera de relevos? Allá. ¿Quién más? La profesora, el hermano Giovanni. ¿Quién más? Carrera de relevos. ¿Por aquí? ¿Alguno? ¿Qué es lo más importante en una carrera de relevos? Lo más importante en una carrera de relevos, y estuve estudiando eso, lo más importante en una carrera de relevos es el testigo. ¿Y sabe qué es el testigo? El testigo es el objeto. Entonces, se está corriendo la carrera de relevos y muchas veces hay carreras de relevos que se tiene toda una panorámica. ¿Qué es? Que el juez que está llevando a cabo el arbitramiento de la carrera alcanza a mirar a todos, pero hay carreras de relevos donde no se pueden mirar todo el panorama, sino que, ejemplo, de pronto la carrera de relevos es en una densa mata de monte donde solo hay una pica, una trocha para pasar y no se puede mirar. Pero lo que marca la diferencia en la carrera es el testigo. Y usted se ha notado que el que está esperando a veces arranca y el otro con el testigo ahí como para entregárselo y como que quiere arrancar sin el testigo. Y la pregunta es, ¿quién gana en la carrera de relevos? El que llega con el testigo. ¿Sí? Y entonces en la tarea de hacer discípulos pasa exactamente lo mismo. Lo más importante en la carrera de hacer discípulos es el testigo. Pastor, ¿y cómo así? Usted se convierte en un testigo en una carrera de hacer discípulos. Porque si usted no le pasa el testigo o el testimonio a la siguiente generación, ¿qué pasa? Queda el proceso parado, pero vamos a hablarlo en términos de la carrera. Se pierde. Porque si usted no pasó en la carrera de relevos, el que gana es el que pasa y llega ya con el testigo. Lo mismo pasa en el Evangelio. Si usted recibe hoy el Evangelio, si usted ha recibido a Cristo, pero usted no se lo pasa a la siguiente generación, ahí no se perdió. Y entonces esa generación se pierde y la otra generación se pierde y la otra generación se pierde. He ahí la importancia de quién está encargado de qué, de hacer discípulos. Porque cuando miramos la tarea, ¿quién está encargado de hacer discípulos? Y vamos a ser sinceros en esta parte. ¿A quién se le deja
esa tareita al pastor. Y si la iglesia ha avanzado un poquito en esa cultura, se la chuteamos ¿a quién? A los líderes, ¿cierto? Y de ahí para adelante. Ahora, ¿por qué hay esa tendencia? Es lo que hoy vamos a mirar. ¿Por qué la tendencia está en que se puso la mirada en el líder o en el pastor a la hora de hacer discípulos? Y para eso pues tenemos que mirar toda la serie, y vuelvo y le digo, parece ser que me voy a volver repetitivo o me voy a volver terco en este tema, pero de aquí para adelante, en todas mis predicaciones yo lo hago. Y lo hago intencionalmente, porque ahí es donde se forma la cultura de discipulado. Y es hacer énfasis en diferentes temas, que es donde yo veo que hay desavenencias en la vida de la congregación. Y entonces a usted le va a parecer repetitivo. ¿Por qué se lo digo? Porque en la formación mía como discípulo, siempre hubo un tema que me marcó, y era que cada vez que el pastor Mauricio predicaba, él siempre hablaba de cómo tratar a la mujer. Y entonces, como yo estudié a la par con él, estudiamos, fuimos juntos a los seminarios, él me llevó, él tiene más experiencia que yo, pero cuando ya conocí, empecé a criticarle el que en todas sus predicaciones él usara ese texto que está en, no sé si es en Primera de Pedro 3:7, algo así, donde la mujer debe vivir, el hombre debe vivir con la mujer sabiamente, tratarla como vaso más frágil para que sus oraciones no tuvieran estorbo. Y él predicaba, mira, ahí está: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y siempre que predicaba, él daba un giro y aplicaba la palabra en ese versículo. Y yo decía, pero, y yo ya estudié, yo le decía, pero ¿por qué mete eso ahí? Yo decía, siempre tiene que, ¿será que es que no tiene más que decir? Cuando ya entendí que eso hace parte de una cultura. Y hoy que estoy desde el púlpito, entiendo por qué a los hombres les choca tanto que yo hable de la mujer, que a la mujer hay que tratarla bien, que a la mujer hay que comprarle, que a la mujer hay que darle, que a la mujer hay que honrarle, que usted es el sacerdote, que usted es el que debe poner en el hogar la plata para todo. Usted como hombre es el que tiene que llevar a su esposa a un lugar de privilegio, usted es el que tiene que frentear a sus hijos, usted, y el manejar eso, pareciese que se vuelve ¿qué? Cansón. Y usted dirá, uy, no. Pues déjeme decirle que si usted es uno de los que todavía le parece cansón que yo hable de eso, es porque usted todavía no tiene la cultura. Cuando usted entienda la cultura, usted la vive, y al vivirla ya no le va a chocar. Ya no le choca. ¿Por qué no le va a chocar? Porque sencillamente no va a causar repulsión en su mente, en su corazón, porque es algo que usted ya lo practica, usted ya lo vive. Y entonces, como usted lo vive, usted lo practica, ya a usted le queda fácil ¿qué? Pasarle el testigo ¿a quién? A otro. Pero lo difícil a veces es eso, que queremos pasar el testigo sin vivirlo, sin entenderlo. Y es donde la cultura sufre ¿qué? Se fracciona.
Y ahí es donde tenemos grandes problemas. Entonces vamos hoy a mirar este tema. ¿Quién está encargado de hacer discípulos? Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Ustedes van a mirar que la mayoría de las predicaciones de esta serie están entre los capítulos 1 y más o menos el 13, 14 del libro de los Hechos. Hoy vamos a mirar Hechos 11 a partir del versículo 19. Bien, los que tienen su Biblia la pueden abrir. Los que la tienen en el celular la pueden abrir también la aplicación. Los que no tienen ni celular ni tienen Biblia, que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga grandemente. Leo la palabra del Señor. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo ¿a quién? A los judíos. Y déjeme tantico ahí en ese primer versículo. Ese versículo debe tener un contexto. Y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos. Entonces usted se va a dar cuenta que a partir de Hechos 8, versículo 1, la iglesia sufre una persecución por causa de la muerte ¿de quién? De Esteban, ¿sí? Entonces, un día la iglesia estaba normal, y normal es que ellos, ustedes se lo saben, la iglesia nace en la máxima opresión del Imperio Romano. Y entonces ellos están ahí con sus sufrimientos, pagando impuestos, esperando a que se diera el cambio, y el cambio no se dio. Todas esas cosas estaba sufriendo la iglesia. A raíz de la muerte de Esteban, la iglesia entra como en un enfrentamiento con el Imperio Romano. Y aparte de eso, la secta de los fariseos, que era la que comandaba Pablito, estaba matando a los cristianos. Y entonces ellos están siendo esparcidos. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron que salir ¿de dónde? De Jerusalén. Salen de Jerusalén, ellos tienen que irse. No hay otra, porque si se quedan, ¿los qué? Los matan. Pero hay algo curioso. Usted va a leer por allá en un texto que los únicos que salieron fueron los discípulos. ¿Quiénes se quedaron? Los apóstoles. Ellos se quedaron. Y uno diría: bueno, pero ¿por qué? Y ahí es donde ya nos empieza a hablar el texto. Que los apóstoles tenían la capacidad de ¿qué? De soportar, mientras que los discípulos no. Los que todavía eran discípulos, que no habían sido formados, ellos sí salieron como gata despavorida. ¿Cómo sale una gata despavorida? Salieron por causa de la persecución. Entonces fíjese que ese versículo tiene un contexto, pero hay algo ahí que es muy importante en ese versículo. Cuando ellos salieron, ¿qué pasaba?
después de Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo ¿a quién? A los judíos. Entonces hay que entender que ellos no le hablaban a ningún gentil, porque ellos tenían un celo ¿qué? Judío por su nación. Ellos no le predicaban a nadie, porque los gentiles eran ¿qué? Los perros. Los perros no se les predicaba. Entonces fíjense que esa iglesia que es esparcida no predica, sino que le predica solamente ¿a quién? A los judíos. Y de entradita ya empezamos a aplicar. ¿Qué es? Que nosotros, para hablarle y para echarle por la oreja a otro de la iglesia, somos ¿qué? Campeones. Pero vaya uno, dígale, predíquele allá al vecino. Le voy a predicar al vecino. ¿Qué le voy a predicar al vecino? ¿Yo qué le voy a decir? ¿Yo qué voy a...? Pero vaya, dígale algo a alguien de la iglesia. Eso sí, les sobran las palabras. Y parece que eso era lo que les estaba pasando a ellos. Ahora, vamos a seguir. Versículo 20. Mire el giro que da el texto. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también ¿a quién? A los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Versículo 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. ¿Y qué hizo? Se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí está la respuesta a que unos se fueron y los apóstoles se quedaron ahí en la iglesia. Y entonces esa noticia llega a los apóstoles o a la iglesia que está en Jerusalén, dice, y enviaron ¿a quién? A Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24 nos va a dar algunas características del carácter de Bernabé. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Hasta ahí está la idea de esos versículos. Y ahí es donde nosotros miramos un llamado sencillo, pero que es profundo en la vida de la iglesia. Y es que todos nosotros como creyentes estamos llamados ¿a qué? ¿Sí ve? Todo creyente está llamado a concentrarse cuando está en el video bin. ¿Sí ve? Todo creyente está llamado a predicar la palabra de Dios. Esa es la gran verdad que tiene ese texto.
Si usted mira lo que el texto quiere decir, hay una persecución, pero todos salieron corriendo. Algunos no, porque tenían un sesgo de raza, pero todos los otros que fueron y habían podido crecer un poquito, dijeron, no, pero ¿por qué no les vamos a predicar? Y predicaron a todos. Cuando eso está pasando, la iglesia en Jerusalén toma una decisión y es de enviar a Bernabé. Y entonces este texto nos va a mostrar 3 acciones de quienes están encargados de hacer discípulos. Y vamos a mirar la primera, mire. Los que están encargados de hacer discípulos son aquellos que predican la palabra de Dios. Y entonces déjenlo ahí. Cuando nosotros miramos esa primera acción, ¿cuál es la acción ahí? ¿Cuál es la acción? Predicar, predicar, predicar. Ahora, vamos a entrar en materia. ¿Qué es predicar? ¿Qué es predicar? Anunciar las buenas nuevas, dice Fabián. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué es predicar? ¿Ah? Enseñar la palabra a través del testimonio. Muy bien, ya se metió un poquito más, ¿sí? ¿Qué es predicar? A ver, por este lado, esta nave está conectada, esta nave hasta ahora va despegando. ¿Qué es predicar? Predicar es anunciar. ¿Qué más? Mire, predicar pareciese ser que cuando a usted se le dice predicar, automáticamente, ¿a dónde voltea usted la mirada? Al púlpito, predicar. Si alguien llega aquí con una 9 milímetros así y le hace, ¿ustedes qué hacen? Se asustan, ¿cierto? Se asustan, ¿sí o no? Pero si el que entra con esa 9 milímetros así dice, ¿dónde está el predicador? ¿Ustedes qué dicen? Mírenlo allá, ¿cierto? O serán tan varones de decir, todos predicamos. ¿Sí ve? Ahí es donde como que es la inercia de la cultura mal enseñada y mal enfocada, nos dice que el que tiene la responsabilidad de predicar, ¿quién es? El pastor. Y vamos a meternos un poquito más. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que son predicadores? Él lo dijo. Levante la mano, tómele la foto. ¿Sí ve? Él dijo amén. ¿Por qué todos no dijeron amén? Entonces, vamos a poner la pregunta ahí, ¿qué es predicar? ¿Sí estáis? Yo creo que sí. ¿Qué es predicar? Y mire, y esta es una definición que no es propia mía, es de un mentor mío, pero define lo que es predicar. Entonces, ¿qué es predicar? Predicar es exponer públicamente el mensaje de salvación centrado en Jesucristo. Con todo lo que decimos, somos y hacemos bajo el control del Espíritu Santo. Fíjese. Entonces, le voy a decir algo. Ustedes me van a ayudar a predicar hoy. ¿Qué sería lo negativo? ¿Qué no es predicar?
Muy bien, le voy a ayudar. Predicar es coherencia. Predicar es coherencia. No predicar es ¿qué? Incoherencia. Ahora, ¿qué más sería no predicar? Hablar bonito. ¿Por qué les voy a llevar allá? Porque esta generación, ¿sabe por qué esta generación no predica? Porque primero se lo han dado al pastor y segundo, la predicación se ha desvirtuado. Entonces le prestamos más atención a alguien que habla bonito a alguien que predica la palabra. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta escuchar a un predicador argentino que te dice, ay, pero es que predica más chévere, más bonito. Predicar no es hablar bonito. Predicar no es hablar de uno mismo, que es con facilidad lo hacemos. Con facilidad resultamos hablando más de lo que somos que de lo que realmente tenemos que hablar, que es el mensaje de Cristo. Predicar se ha vuelto algo motivacional. Si a usted viene alguien aquí y lo motiva, y lo motiva, y lo motiva, y usted dice, uy, ese pastor, como habló, a mí me retó realmente a volverme un campeón, porque él me dijo, saca el campeón que hay en ti. ¿Sí? Entonces, eso es lo que esta generación ha catalogado como predicar. Y predicar no es eso. ¿Qué es predicar? Es exponer públicamente, escuche, públicamente, no es en la iglesia, es públicamente el mensaje de salvación centrado ¿en quién? En Jesucristo. Con todo lo que decimos, somos y hacemos bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, predicar es una cultura y todos los que estamos aquí de una u otra forma, según esa definición, nosotros predicamos. Si usted quiere saber quién está encargado de hacer discípulos, son, según el texto, todos los que predican. Y usted se va a dar cuenta, los apóstoles que eran los predicadores del momento, los apóstoles que habían recibido la llenura, que habían recibido la instrucción de Jesús, cuando vino la persecución se quedaron. Y los que salieron fueron la iglesia, ellos salieron. Y los que salieron, ¿qué hicieron? Predicaron. Entonces, la fórmula que utilizó la iglesia primitiva que les funcionó a la hora de hacer discípulos es predicar. Ahora usted me va a decir, pastor, pero es que yo no predico. Yo no me veo predicándole a nadie. Y entonces aquí es donde nosotros de una u otra forma hemos cometido el gran pecado. Y es creer que lo que nosotros hacemos es ajeno a lo que nosotros somos y a lo que nosotros profesamos. Entonces, usted dice, no, pastor, yo no predico. ¿Qué hace usted durante toda la semana? Administra un negocio donde vende unas comidas ricas, una mazorcaíta así, una hamburguesa así, toda chorreadita de queso así, gratinada. Ella hace eso. Pastor, pero yo no predico. Esa es la forma que Dios le dio a ella de predicar. ¿Ve?
Esa es la forma que Dios le dio de predicar. ¿Y usted qué hace? No, yo no predico. Yo todos los días... Esa es la forma que Dios le dio de predicar. Que usted no lo sepa y que usted no lo ejerza, eso es muy diferente. Pero usted predica. Porque predicamos con lo que decimos y somos. Y hacemos. ¿Y quién va a creer eso? ¿Quién lo va a creer? Porque como tenemos la cultura de que el que predica es el pastor, o si no está el pastor es Dustin, y si no está Dustin pues está Hervey, y si no está Hervey está Salomón, y si no está Salomón está Miguel, y si no está Miguel pare de contar. Todos nosotros predicamos, todos, absolutamente todos. Esa es la cultura. Lo que pasa es que como no hay cultura, entonces usted sale de aquí, toda la semana se está moviendo, pero lo que usted no sabe es que usted tiene el mensaje de salvación y la gente que llega a usted lo está viendo y lo está escuchando. Por eso es importante que sepa usted qué hace metido aquí. Porque lo difícil es que la gente de esa cultura mire incoherencias en nuestra cultura. Es que yo voy a la iglesia. Sí, usted va a la iglesia tan linda, linda la chinita, pero cuando abre esa boca se le salen unos 30, 40, 70 y yo no sé cuántas más. ¿Qué está predicando? Usted puede estar ahí. Estos días le aprendí algo al hermano del hermano Arbey, porque uno tiene que tomar lo bueno y desechar lo malo. Le preguntamos, ¿dónde está? Y dijo, aquí en la pelanga que queda abajito de la 40. Y yo dije, ¿la pelanga? ¿Cómo así la pelanga? Y entonces, automáticamente, culturalmente, yo dije, ay, deben vender pelanga. Yo dije, pero aquí en la Macarena, pelanga no. Y entonces, nosotros quedamos como así, y con Arbey nos pusimos a preguntarle, venga, ¿por qué usted dijo que estaba 2 cuadras abajo de la pelanga? Dijo, pues, es que usted no sabe, pastor, aquí hay un poco de pelanguerías. Y yo dije, ¿cómo así? Dijo, sí, allá donde venden tinto, pelan de todos. Allá donde venden tinto, pelan de todos. Lógico, ahí en Macalá es otra pelanga. Pelan de todo el mundo, vea, tomándose un tinto. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque nuestra cultura debe ser diferente. Usted tiene su negocio y en su negocio no se pela. En su negocio se habla ¿de quién? De Cristo. ¿A usted no le ha pasado? Ay, vamos donde tal porque queremos averiguar. ¿Sí o no? Vamos allá porque rompa eso. Usted tiene que tener la cultura. Ahora, si usted es de las que le cuesta tener de pronto ese léxico porque es apenas lógico que usted todavía no lo tiene, pero usted con la forma de hablar predica, mi amado. ¿Qué dijo una frase que le atribuyeron? Una frase que le atribuyeron a San Francisco de Asís. ¿Cuál fue? Ayúdenme con eso, ¿no se acuerdan? San Francisco de Asís dice lo siguiente, dice, predique el evangelio en todo tiempo. Si es necesario, use palabras. ¿Sí ve? Usted se levanta el lunes a las 6, 7, a la hora que se levante, hasta el domingo, usted ya predica. Usted se levanta a las 8, 9 de la mañana o a las 6, hizo su desayuno, usted ya está predicando. ¿A quién le está predicando? A su hija.
A su hijo. Ahí le está predicando usted. ¿Cómo le está predicando? ¿Dándole cantaleta? Mire, el púlpito es en el que yo predico. Este. Pero yo tengo un púlpito que me demanda mucha más predicación. ¿Cuál es? La casa. Ay, pastor, yo no predico. Pastor, yo no soy de púlpito. Pero usted tiene un púlpito en la casa. Usted tiene un púlpito en la barbería. Usted tiene un púlpito en la boutique. Usted tiene un púlpito allá en las artesanías. Allá es su púlpito. Allá es donde usted predica. Esa es la forma de hacer discípulos y nosotros somos los encargados de hacer discípulos. Porque si se lo dejamos solo al pastor, entonces quebramos el modelo de la iglesia primitiva, que es la que nos enseña cómo debemos hacer las cosas. Y la iglesia primitiva nos está enseñando que en semejante persecución todos los que se fueron empezaron a hablar el evangelio. Ellos no podían dejar de hablar el evangelio. Ahora, ¿por qué lo hacían? Vamos a Hechos 6:1. Porque la iglesia desarrolló un celo por la palabra y por la cultura de la oración impresionante. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Crecieron la iglesia, crecieron los discípulos y no había quien atendiera, quien mesiara. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos, los apóstoles? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? Para servir a las mesas. ¿Qué fue lo que trató la iglesia primitiva de valorar y de darle un estatus en el comienzo de la iglesia? A la palabra y a la oración. Palabra y oración, palabra y oración. Esta iglesia debe ser una iglesia de palabra. Gracias, hermano. Una iglesia de palabra. ¿Qué es? Que ustedes reciben la palabra del púlpito, reciben la palabra de las escuelas y ustedes la replican en sus púlpitos. ¿Cuáles son sus púlpitos? La casa, la finca, el trabajo. ¿Sí o no? Por ejemplo, un escenario para predicar una entrega de boletines. Escuchen, una entrega de boletines, un escenario para predicar. Están todos los papitos así. ¿Alguien tiene algo que decir frente al curso? Y se levanta el evangélico y se riega. ¡Ah! Y es que yo no estoy de acuerdo, y por allá se le salen esas palabrotas. Ustedes me abren los ojos así, pero ha sucedido. ¿Sí ve? A veces son los que, me gusta eso, a veces son los más mamones, más canzones. Exacto. ¿Ah? ¿Sí ve? Entonces, ¿cómo estamos nosotros predicando? Pastor, ¿por qué la iglesia primitiva creció tanto? Porque ellos entendieron que el escenario donde había que predicar era donde se movían, a donde iban. ¿Sabe de quién va a demandar Dios la salvación de los ganaderos? Al pastor no, porque yo que me voy a meter allá. Primero, no tengo vacas, tengo 3 becerros y una vaca chiquita que no deja de ser becerra, ¿sí o no? Pero los ganaderos, si en este momento llega el Señor y se llevó la iglesia y se quedaron todo ese poco de billetudos ganaderos, y aquí habían 2 o 3 ganaderos, ¿usted cree que el Señor me va a demandar a mí como pastor ir a predicarle a ellos? Sáquese eso de la mente. Los ganaderos se los ganan los gadarenos.
Ahí es donde yo lo voy a responsabilizar. Es que yo tengo un amigo que todos los días viene a mi negocio. Despierte, papá, despierte. Predíquele, 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 predíquele. ¿No ve que ese es el púlpito suyo? Ahí es donde Dios lo puso a ser discípulos. No, pastor, es que yo la verdad no tengo el llamado. El Señor me llamó a mí hay unos que tienen el llamado rimas. ¿Sabe cuál es el llamado rimas? Ahí sentado. No, el llamado es a predicar en todo lado. Hay personas que yo no puedo ganarme, que jamás les podré predicar, pero Elena sí. Y yo me he enterado, ahí hay una conexión muy, muy bárbara, ¿cierto? Porque mientras que Cuerito va, Cuerito viene, hable, papá, hable. Y ahí es donde la mujer se suelta. Dice, es que mi marido me pega. Y usted le va a decir, sí, pues no se deje, métale la mano. No, ahí es donde se le abrió para predicarle. Y es donde usted le va, y entonces ahí está la cultura cansona. Y usted le va a decir, sí, a mí también me pegaban, pero ya no. O mi marido no me pegaba, él me maltrataba verbalmente, pero él dejó de hacerlo. Sí, ¿y cómo dejó de hacerlo? Mire, ese muchacho, desde que empezó a leer la palabra y a orar, se está convirtiendo en todo un caballero. Y ella le va a decir, ¿cómo así? Ya usted le metió a Cristo, dígale, sí, él ha cambiado demasiado. Y usted le está dando cultura bíblica a ella. Ese es el escenario de predicar. Por eso le digo, los discípulos los vamos a hacer allá afuera, no aquí adentro. Exacto. Ese es el escenario que Dios nos ha dado. Por eso es importante. Hechos 4:31. ¿Por qué oraban los discípulos? ¿Por qué oraba la iglesia primitiva? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Otro 30, vamos al 30. 29. Ahí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el denuedo hablen tu palabra. ¿Cuál era la oración de la iglesia primitiva? Mire, si la iglesia primitiva hubiera surgido en este tiempo, ¿sabe cómo oraría? Señor, regálanos un tigre que nos salve. Así oraría. O Señor, que le alcance a Cepeda. Así oraría la iglesia de hoy en día. ¿Cómo oraba la iglesia? Que le diera ¿qué? Colóquelo en otra versión, hermano Alex. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener ¿qué? Miedo. Entonces esto me abre la puerta para decirles por qué no se predica. Porque yo tampoco los puedo coger aquí, vayan y prediquen, ustedes tienen que predicar. No, ¿por qué no se predica? Porque hay obstáculos. Entonces, si usted me pregunta a mí, usted me mira hoy aquí, que yo salgo aquí, que los hago reír, que me meto a la palabra, que yo tengo esa capacidad de predicar. Pero si usted me pregunta a mí, los obstáculos que yo tuve que vencer para poder predicar, son los mismos que tal vez ustedes lidian. ¿Cuáles son? Ejemplo, la vergüenza. ¿Cuántos reconocen que a veces les da pena, les da vergüenza predicar? ¿No? Solo al pastor, a ratos. La insuficiencia, ¿sabe qué es la insuficiencia? Eso es algo que está muy marcado. Y es que usted cree que tiene un mensaje que no alcanza, un mensaje barato, un mensaje que ay no, ¿yo qué le voy a decir? Por ejemplo, ¿yo qué le voy a decir a este señor que tiene más, mejor dicho, tiene más cabezas de ganado que una niña de 3 años en el colegio? ¿Sí o no?
¿Qué le voy a decir si nada le hace falta? Y usted no tiene de dónde, insuficiencia. Y usted le va a predicar, reciba a Cristo. Eso es insuficiencia. El Señor Jesucristo tuvo que lidiar con sus discípulos en eso de la insuficiencia. Y para hablar de la insuficiencia, ¿sabe de qué habló? Del grano de mostaza. Les habló de algo mucho más pequeño, pero que cuando entra se convierte en ¿qué? En una de las hortalizas más grandes. Entonces, muchos de ustedes pueden tener ese problema, la insuficiencia. Ahora, otra cosa, la ignorancia bíblica. Por eso esta es una iglesia de palabra, donde usted se le lleva a crecer, donde a usted se le lleva a decirle la verdad bíblicamente, para que el día que usted tenga que predicar, usted salga con algo verdadero, no salga por allá. Mire, yo he tenido que corregir a un poco de hermanos que cogen un texto bíblico y lo forman un pretexto para decirle una verdad que no tienen que decirle a otra persona. Entonces usted está aquí, usted tiene que venir a las escuelas, no es que debe, usted tiene que venir a las escuelas para que salga de la ignorancia bíblica. Y al salir de la ignorancia bíblica a usted le va a quedar fácil. A usted le queda fácil porque usted ya entiende cómo es la cultura de un esposo y una esposa en la iglesia. Cómo es la cultura de un soltero en la iglesia. Cómo es la cultura del adulterio en la iglesia. Cómo es la cultura de la fornicación en la iglesia. Cómo es la cultura. Todo es una cultura. Cuando usted tiene eso, a usted le es fácil. Usted está ahí haciendo sus y usted suelte porque usted tiene. Ahora, ellos oraban, nosotros no podemos dejar de orar para que el Señor nos ayude a vencer esos obstáculos. La incapacidad, usted me dice a mí, un día estaba yo, los primeros sermones que yo predicaba, que no eran sermones, sino eso eran como, no sé ni cómo llamarlos, y yo tenía una voz fea, como la tengo aún todavía, pero era como más fea antes. Y yo tuve que vencer un obstáculo muy fuerte, que fue el que la hija de un pastor que estudió periodismo, que estudió oratoria y todo eso, un día me dijo: uy, no, usted predicador no tiene nada. Esa voz suya es muy horrible, es chillona, usted no se le entiende, usted, ¿cómo creen que quedé yo? Allá quedé yo. Y yo dije: no, man. Y empecé a orar y le dije: si usted me llamó, usted me arregla la voz. ¿Qué le pasó a Moisés? Los grandes estudiosos dicen que Moisés que James viene de la familia de Moisés. Porque que nos sacaron del mundial. Así era Moisés. Y después usted miró a Moisés hablando, papá. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que todos esos obstáculos que usted siente a la hora de predicar hay que vencerlos. Porque de lo contrario, no podemos hacer discípulos. Usted tiene su púlpito, pero tiene que vencer los obstáculos. Felipe. ¿Quién era Felipe? Allá en Hechos 6, rápidamente, Felipe era un mesero. Cuando se vino el problema, llamaron a los discípulos y dijeron: bueno, cojamos hombres de buen testimonio, y llamaron a Felipe. Cuando se vino la persecución, Felipe salió corriendo también, porque él no era discípulo de los apóstoles, sino era un discípulo de los apóstoles. Él sale corriendo, y si ustedes leen la historia, ¿quién fue el encargado de predicarle a toda Samaria? El mesero. El mesero. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
Porque yo no sé a quién tengo allá sentado. Yo no sé quién está allá sentado en el videobeam. ¿Qué tal ese muchacho el día de mañana, un predicador de jóvenes que mueve masas, predicador fuerte, pero comenzó ahí distraído con el videobeam y ahí... Pastor es malo, ¿sí o no? ¿Sí ve? Lo mismo me pasaba a mí. Pero todos tenemos el llamado a predicar. ¿Qué le quiero decir con esto para ir cerrando esta idea? Colóqueme Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución, de la persecución del texto que leímos, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pare ahí. Ese era el contexto donde tuvo que predicar la iglesia primitiva. Perseguidos. ¿Sí ve? Ahora colóqueme Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Predicadores, testigos. El que da testimonio, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y escuche lo que le voy a decir. Usted que se empecina en no predicar, el Señor nos puede voltear los papeles. De Hechos 1:8 a Hechos 8:1. ¿Qué es Hechos 1:8? Llenos del Espíritu, vaya, prediquen. Ah, listo, Señor, vamos a predicar. Pero Hechos 8:1 es que la iglesia tuvo que predicar porque ¿qué? Porque el Señor la sacó corriendo y la persiguió. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, iglesia. El tiempo de predicar es este. Este es el tiempo de predicar. No esperemos a que tengamos la perseguidora más tremenda para ahí sí predicar. Prediquemos por el mandato, lo acabo de decir Fabián, es un mandato. Tenemos que predicar y hágalo desde su contexto. Porque ahorita vamos a mirar algo que está en lo segundo, que es esa segunda acción. La segunda acción de los que están encargados de hacer discípulos son aquellos que ¿qué? Que ponen su vida en servicio a Dios. Hechos 11:22. Ahí usted va a mirar que la iglesia salió a predicar. Y dice, y muchos se convirtieron porque la mano de Dios estaba con ellos. Pero en el 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahí está. ¿Quiénes son los encargados de hacer discípulos? Los que ponen su vida en servicio a Dios. ¿Por qué ponen su vida? ¿Por qué lo coloqué? Ponen, Salomón. ¿Por qué los discípulos no se fueron? Porque ellos sabían que el man de la 9 milímetros venía era por Bernabé, no por la iglesia. Y entonces ellos se quedan ahí resguardados porque sienten miedo, porque tenían un mandato de Dios. Ahí se quedaron a la expectativa de mirar qué iba a pasar. Pero cuando le tocó el momento de salir, ¿qué dijo él? Uy, no, yo que me voy a ir por allá. Eso por allá están dando plomo, los están matando. ¿Qué dijo Bernabé? Me voy. Entonces usted dirá, pastor, ¿y
Toda la iglesia hace discípulos, sí, pero hay algunos que están aquí que van a ser llamados a poner su vida en servicio a Dios. Yo no sé quiénes son. El Señor me los va a ir mostrando por el camino. Ya hay unos perfilados. ¿Sí? Hay unos perfilados que tienen que ponerle el pecho a la fiscalía, tienen que ponerle el pecho a un poconón de cosas para poder ser predicadores. ¿Sí ve? Y entonces, ¿qué es ponerle la vida en servicio a Dios? Bernabé fue enviado, tuvo que salir de Jerusalén. ¿Qué es salir de Jerusalén? Comodidad. ¿Salir de dónde? De la zona de confort, salir de la casa. Salir de la casa. Mire, dele gracias a Dios los que tienen negocio, porque Dios les ha dado la oportunidad de salir de la casa. Salen de la casa y hacen discípulos. Salen de la casa y tienen dónde predicar. Difícil las mujeres que viven a la sombra de un hombre, que no salen de la casa sino solo a comprar el aceite y a comprar el arroz. Y cocine, ahí metidas. Dele gloria a Dios que usted tiene un lugar para salir. Usted sale, tiene su negocio, baja la reja, abre la puerta, prende el aire. Ahí está. Usted salió ya de la casa. Usted ya tiene un llamado. Ese es un llamado a poner la vida por Dios. Ahora, Bernabé tiene unas características, porque usted dirá, uy pastor, no, yo la verdad no he sentido poner mi vida por Dios. Texto bíblico. Versículo 24. ¿Por qué era un varón qué? ¿Por qué dicen que era un varón bueno? Porque Bernabé era judío y toda esa pela de apóstoles, incluyendo Pedro, que es el más osado, no quería ir a predicarle ¿a quién? A los gentiles. Usted va a leer el capítulo 10 de Hechos. ¿Y qué pasa en el capítulo 10 de Hechos? Es donde lo hace caer en un sueño y dice que un lienzo, y que él vio toda esa comida que era rica para comer, y el Señor le dijo, coma mijo, coma. Y él comió. Y cuando el Señor lo saca de esa visión, le dice, ese es el plan mío. El evangelio es ese alimento que usted tiene que comer y darle a todos a comer. Ah, ya, ahora sí lo entiendo. Entonces Bernabé fue el único, por eso dice que era bueno. ¿Qué había en el corazón de Bernabé? Amor. Había compasión. Lo que no había en quién. En Pedro. ¿No ve que Pedro, cuando Pablo comenzó a predicar, se le fue y se le metió allá y le dijo, ¿pero qué? Y entonces Pablo tiene que ponerlo en su sitio y le dice, usted puede ser muy Pedro y muy el fundador de la iglesia del Señor Jesucristo, pero los gentiles también tienen salvación, y así como el Señor lo hizo a usted apóstol de los judíos, a mí me ha hecho apóstol de los gentiles. Bernabé era bueno, y yo paso a creer que todos los que están aquí tienen un corazón bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces predíquenle a la guerrilla. ¿Sí ve? No, pero yo qué le voy a predicar a esa gente, 50 años ahí reclutándolos los niños, 50 años ahí en guerra y matándonos a nosotros mismos. ¿Yo qué le voy a predicar a esa gente? Eso era lo que pensaban los apóstoles, y Bernabé tenía un corazón bueno y dijo, yo voy a ir a predicarle a ellos. ¿Sí ve? Él fue. ¿Qué más tenía él? Lleno, profe, del Espíritu Santo. Y yo le voy a decir algo. No, escuche, esta palabra se la voy a dar a ese muchacho que está allá sentado. No intente entregarle su vida a Cristo y a la predicación si no está lleno del Espíritu Santo.
Se lo digo por mí mismo. Porque cuando intenté entregarle la vida a Cristo, se la entregué en las emociones. Y eso duele, eso lastima. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la familia pasa a un segundo plano. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la plata pasa a un segundo plano. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la enfermedad pasa a un segundo plano. Las prioridades cambian. Bernabé, por eso dice, y mandaron a Bernabé. Bernabé estaba lleno del Espíritu. Bernabé no le puso pelos a la hora de hacer discípulos. Y yo le digo algo. Usted dirá, uy pastor, pero ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Yo le he dicho, yo estoy orando para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Porque no hay cosa más peligrosa que un creyente lleno del Espíritu Santo. Si todos somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasaría aquí en la iglesia? ¿Usted se imagina los amigos de Ángela todos aquí? ¿Los amigos de Luisa todos aquí? ¿Los amigos de Jesús todos aquí? ¿O usted se imagina a Ángela predicando por allá en el África? ¿Sí? Haciéndole hamburguesas a los leones. ¿Sí? Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, la vida le cambia. Y yo sé que a muchos la vida ya le empezó a cambiar. Estos días hablé con alguien que se refirió a una persona de aquí y me dijo, pastor, esa muchacha está cambiando. Y yo le dije, ¿por qué? Chismoso. Y me dijo, es que era una joyita y está cambiando, pastor. Le dije, bueno, le dije, ese es el Evangelio. ¿Se da cuenta lo que hace el Evangelio de Cristo en nuestra vida? La iglesia, ustedes, ¿sabe cómo los veo yo? Como cuando usted destapa los frijoles y ya están listos ¿a qué? A reventar. Y usted dice, le falta otro poquito y usted tapa, le falta un poquito. Cuando estén listos, vea, nos tragamos la Macarena. Aquí hay personas que van a ganar almas como nunca antes lo habían hecho, porque van a entregar su vida. Ay, no, es que me voy a volver predicador y voy a ir al seminario bíblico y me voy a olvidar de todo. No se preocupe, que muchos de los que van a ganar almas van a tener 2 y 3 negocios. ¿Sí ven? Ahí ya cambié la perspectiva. Porque cuando yo los dejo ahí, entonces usted dice, no, yo voy a entregar mi vida, pero yo no me veo, pastor, en un púlpito ahí, todo amargadito, así aburridito. No, usted ahí, y el Señor, usted que se pone a predicar, y el Señor le multiplica las hamburguesas, le multiplica las máquinas de peluquear, le multiplica a la gente, y entonces usted ya dice, oiga, va a tocar hacer una barbería como de 3 pisos. Con eso el que no me pague, lo mando al primero. ¿Sí? Entonces, yo le estoy hablando en son de que usted me entienda. Porque los discípulos no se hacen en la iglesia. Aquí se forman, pero ellos se hacen allá afuera. Y los encargados de hacer los discípulos es gente que va a ser llamada como Bernabé. Y no los va a llamar el pastor. El mismo Espíritu, Hechos 13:1, el mismo Espíritu los va a llamar. El mismo Espíritu. Y yo solamente oro
oro para que el día que usted llegue aquí diga, pastor, realmente mi vida se la voy a poner en servicio del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a quién, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Sí ve? Esto no me lo inventé yo. Este modelo de predicar la cultura de discipulado es que el Señor ya me dijo, 10 años, arranque con la cultura de discipulado. Porque ya hay con quién, ustedes van a tomar esa cultura, van a ser los discípulos allá afuera, los traen aquí y yo los acabo de formar en las escuelas y ellos van y traen más y van y traen más, y cuando nos demos cuenta le estamos dando parte a Dios de que en la Macarena hay una iglesia que hace discípulos. ¿Qué estamos haciendo con los niños? No nos cansamos, y de eso se trata ahorita, esa tercera acción. Mire la tercera acción. Ya me cogió la tarde. Otra vez, pastor. Los que están encargados de hacer discípulos son aquellos que permanecen fieles. Versículo 23. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, o sea, Bernabé dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen ¿qué? Fieles. ¿Cuál es la clave de hacer discípulos? Que permanezcan fieles. ¿Por qué? ¿Por qué permanecer fieles? Escuche lo que le voy a decir. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pastor, ¿cuál es la clave para ganarme a mi hija como discípula? ¿Ir a la iglesia? ¿Volverse una religiosa cansona? ¿Cuál es la clave para ganarme a mis hijos? Permanezca en Dios. ¿Y qué es permanecer en Dios? Es que usted se va a comprometer a ser fiel. Y la persona fiel es aquella que permanece. El contexto de fe, de fidelidad, es aquel que se disciplina, aquel que no aborta los procesos. Yo estoy cansado de contrarrestar la cultura de no discipulado aquí en la Macarena, y es decirles lo que siempre les he dicho. Salgo a jugar fútbol. Hola, pastor. Diga, pastor, ¿usted es el pastor de asamblea? Sí. Oiga, pastor, yo asistí allá. ¿Verdad, hermano? ¿Y ahorita qué está haciendo? No, pastor, yo llevo como ya 5 o 10 años descarriado. Y estoy viviendo con una mujer allá en unión libre. ¿Y cuántos años duró en asambleas? No, como 10. Hágame el favor. Hágame el favor. De eso está llena la Macarena. La Macarena está llena de gente que estuvo en una iglesia, que hoy en día le están haciendo demasiado daño al evangelio. Porque con el solo hecho de no haber permanecido, con el solo hecho de que usted los mira un día entrar por esa puerta con las manos así, ahora usted lo mira con las manos así y con el cuerpo así.
Dígame qué testimonio es ese. Dígame, ¿cómo vamos nosotros a formar una cultura de discipulado si no permanecemos fieles? Y permanecer fieles es permanecer fieles a las convicciones que ellos tenían. Bernabé no se pegó semejante viaje exponiéndose a la muerte para ir a decirles a ellos, pues miren, a ver, yo vengo a hacer culto los domingos, si quieren vengan. Cuando, mire que el que huele la cultura de discipulado, Bernabé llegó y miró todo ese poco de gente creyendo y dijo, no, aquí toca hacer algo. Vaya al 11:23 del texto que estamos hablando, de Hechos. Él se da cuenta y ¿qué hace? Versículo 24. Se regocijó primeramente porque era un varón bueno, listo. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y hallándole, ¿qué dijo? Le trajo. ¿Sabe qué dijo ese man? Dijo, mire, en Chipre, en Cirene, ahí en la iglesia de Antioquía, esa gente se puso a predicar el evangelio, no paró, mano, fueron llenos del Espíritu y necesitamos maestros. Y el hombre arranca a correr por Saulo porque él sabía que Pablo era una persona letrada. Y cuando llegó Pablo, ¿qué se hicieron? Pablo llegó, dice, después 26, y se congregaron allí cada 8 días y cada vez que ellos querían iban a las escuelas. Así fue que formaron los discípulos. ¿Sí? ¿Usted se imagina la gente de ese lugar? Llegó Pablo, todo un año sin sacarle punta. Dele, forme discípulos. Permanecieron. ¿Sabe dónde está la capacidad de pasar el testigo a la siguiente generación? En permanecer. El problema no es que yo hable con los cristianos que están descarriados. Ese es el problema que menos me aterra a mí. Cuando yo le digo que esa gente le hace daño al evangelio, ¿cuál es? Que detrás de esa gente hay hijos. Y usted no puede darse el lujo de ser un cristiano que hoy tiene la oportunidad de venir a ser discípulos y el día de mañana descarriarse. ¿Qué mensaje le está mandando usted a sus hijos? El evangelio no sirve para nada. Descarríese, mijo, y vuelva cuando quiera. ¿Sí ve? Permanezca. Tengo 27 años en el evangelio. 4 firme. 8 meses descarriado. Y el resto de años firme en el Señor. Ahí vamos. Y yo creo que si Dios me lo permite, a mí cualquier cosita ya no me descarría. Es que ni una mona. Le da risa, ¿no? Nada. Y le he dicho al Señor, yo puedo pecar, pero no como pecan los de afuera. ¿Sí escucha eso? Yo me equivoco como pastor, a mí me da rabia, pero esa rabia no me va a descarriar, esa rabia no me va a sacar del evangelio, esa rabia no me va para caer en adulterio, esa rabia no me da para volver a la fiesta, no. Yo peco porque me airo, pero algo que tengo claro es que yo voy a permanecer porque yo quiero que Samara y Samuel y Juan me miren, aún si Dios me lo permite, cuando se me estén cayendo las muelas y esté que no me pueda mover, y yo les diga, me llevan a culto porque me llevan. Y entonces Samarita ya va a tener sus hijos, y los hijos le van a decir,
mamá, no sea mala. Lleve al viejito, lleve a mi abuelito a culto. ¿Sí ve? Pero lo triste sería que los hijos de Samara le estuvieran diciendo, mamá, ¿y yo por qué no puedo ir a la disco? ¿No ve a mi abuelito? Que aún como está de viejito no lo sacan de allá. Ajá, ¿sí ve qué diferencia? Permanezca fiel a los procesos, permanezca fiel. Si arrancó, hágale, que el Señor lo va a respaldar. No eche para atrás. Lo peor que usted puede hacer en una carrera de relevos, donde hay una generación en su familia, una generación, escuche, una generación de una cultura donde nadie se ha casado, una generación donde todas son adúlteras, una generación donde todas son promiscuas. ¿Cómo rompemos eso? Permanezca fiel. Dios la llamó, aquí me voy a trancar y me hace un favor. Si quiere vivir conmigo, se va a casar, y si no, hasta luego. Porque ahí es donde se rompe la cadena de maldiciones. Ese precio que muchos han tenido que pagar de permanecer en el hogar, aún casi destruyéndose, es el precio de una persona que pone su vida en servicio a Dios, de una persona que permanece fiel. Así se le venga lo que se le vino encima. El día de mañana va a mirar los frutos. Tal vez usted se va a morir, pero los frutos los va a mirar en sus hijos. En sus hijos. Qué bueno que uno esté ya en la tumba y no tenga que revolcarse de ver cómo un pendejo se lava las manos en las manos de nuestras hijas. Que usted pueda estar en su tumba tranquilo, allá con el Señor, diciendo, mi hija, le dejé un legado y permanecí fiel, y mi hija lo heredó. Mi hija le regaló Dios un buen esposo porque yo permanecí en el Evangelio. De ese es el lujo que no se da a cualquiera. Juan 8, 31, 32 y acabamos. Tomamos la cena. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos? Él dijo, sí dije. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieseis ¿en qué? Seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren hacer la misión de Dios? La frase. Si queremos ser discípulos que hacen discípulos, debemos vencer los obstáculos que nos impiden predicar. Pues esta es la principal forma de discipular. Y no se preocupe, que Dios le va a romper esos obstáculos. Usted es bien miedoso para predicar, usted va a ser fuerte. Usted no sabe hablar, el Señor le va a dar nítida la voz. Usted no tiene amor, no se preocupe. El Señor le va a poner más amor del que usted necesita. Pero que usted cumple la tarea, la cumple. Porque la familia nos está esperando. La Macarena nos está esperando. Colóquese sobre los pies y tomamos la cena del Señor.